Si quieres crear o publicar un sitio web, lo más probable es que te estés planteando hacerlo con un CMS. Actualmente tenemos muchas opciones de CMS en el mercado. Tenemos WordPress, luego tenemos otros como Joomla, Drupal, incluso tenemos algunas herramientas específicas para hacer blogs, para hacer e-commerce, tiendas online, etc. Soy Oriol Bell, director de marketing en Inbound Cycle, y en este vídeo te voy a explicar y comparar dos de las opciones más populares que tenemos actualmente en el mundo de los CMS. Por un lado, WordPress, muy conocido por todos, y luego Drupal, que es otra alternativa bastante interesante. Aparte de eso, también te voy a explicar una tercera opción que creo que es muy interesante y que puedes valorarla para alguno de los casos. Empezamos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué los CMS son tan populares? Y es que los CMS son software, son herramientas que son ampliamente usados para crear páginas web sin la necesidad de programar. Por lo tanto, podrían ser un término medio entre una alternativa que es programar todo el sitio web desde cero, que no está al alcance de todo el mundo ni es la opción más práctica, o bien usar un creador de páginas web, un website builder, como por ejemplo Wix, que son herramientas muy fáciles de usar, pero que son muy poco flexibles. Entonces, por un lado, WordPress es probablemente el CMS más conocido. De hecho, el 40% de las páginas web a nivel mundial usan WordPress como CMS. Y bueno, es una herramienta que realmente es muy fácil de usar. O sea, tiene la facilidad de uso muy potenciada. Es una herramienta bastante segura, bastante flexible, muy personalizable. Pero a veces conseguir algunas funcionalidades o hacer que haga lo que queremos puede ser complicado. Y a veces también se habla de que WordPress es poco seguro. Luego comentaremos un poco más sobre este tema. Por otro lado, Drupal podríamos decir que es prácticamente el contrario. Es decir, es una herramienta que es mucho más potente que WordPress, es mucho más robusta, puede crear sitios web con muchísimo tráfico y procesando un montón de peticiones a la vez. Y aparte es una de las plataformas, uno de los CMS más seguros que hay. Y de hecho destaca por ese tema. Pero esto lo que hace es que sea una herramienta difícil de usar y que requiere unos conocimientos técnicos muy avanzados que no están al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, aunque sea una herramienta gratuita, los programadores y los desarrolladores que encontraremos que dominan esta herramienta no son tantos como en WordPress y esto nos puede salir bastante más caro. ¿Vale? Siempre que hablemos de estas dos herramientas, WordPress y Drupal, en este vídeo nos referiremos a las versiones de código abierto y gratuitas de las dos. ¿Vale? Ahora compararemos un poco cómo se comparan entre ellas en cada uno de los apartados y veremos cuál es la ganadora en cada aspecto. Primer apartado, facilidad de uso. Aquí gana WordPress claramente. WordPress es un CMS que está muy pensado para que sea fácil de usar y de hecho hay muchísimas personas que pueden usarlo incluso sin conocimientos técnicos. ¿Vale? De hecho hay muchos tutoriales, mucha documentación que nos ayudan a usar WordPress de forma más fácil, pero realmente es un CMS que es sencillo de usar. Por otro lado, Drupal, como decíamos, es un CMS mucho más técnico y que requiere un trabajo mucho más en profundidad y tiene una curva de aprendizaje mucho más pronunciada para poder dominar la herramienta. Y de hecho, la comunidad de Drupal es mucho más pequeña precisamente por esta limitación. Por lo tanto, en cuanto a facilidad de uso, ¿cuál es de los dos CMS el más fácil de usar? Aquí gana claramente WordPress. Segundo lugar, potencia, rendimiento. Aquí justamente lo contrario. WordPress es un CMS que es bastante potente y es capaz de hacer muchas cosas, pero no puede compararse con Drupal. Y de hecho, este es el motivo que Drupal lo usen grandes empresas y que se use para grandes proyectos web, para crear aplicaciones web, para crear sitios web que hagan funcionalidades y tengan algunos aspectos bastante complejos, que tengan que procesar muchas peticiones a la vez, que tengan mucho tráfico simultáneo. Es decir, para páginas web muy potentes y muy robustas, aquí Drupal es el ganador. Tercer aspecto, capacidad de personalización. Pues aquí diríamos que gana también WordPress. De hecho, WordPress tiene más de 50.000 plugins entre todos los marketplaces y todas las comunidades y también tiene miles y miles de temas personalizados. Drupal también tiene algunos, pero no son tantos.
Por lo tanto, evidentemente Drupal también ofrece muchísimas posibilidades de configuración y bueno, realmente podemos configurar todo, pero en cuanto a temas y plantillas y plugins, aquí claramente gana WordPress también. Cuarto aspecto, la seguridad. Bueno, muchas veces se dice que WordPress es un CMS poco seguro y de hecho esto no es totalmente cierto. De hecho, si nosotros tenemos todos los plugins, todos los temas y también la versión de WordPress siempre actualizada, es más complicado que tengamos problemas de seguridad, ¿no? Y si tenemos algún plugin de seguridad y tal. Sí que es cierto que al final WordPress es el CMS más popular, hay mucha gente que lo tiene desactualizado o no toma las medidas suficientes y por tanto hay una mayor incidencia de ciberataques en sitios creados con WordPress si lo comparamos, por ejemplo, con sitios creados con Drupal, ¿vale? Por otro lado, Drupal es el CMS más seguro sin ninguna duda. De hecho, tiene un equipo dedicado exclusivamente a la seguridad de Drupal y bueno, Drupal es muy conocido por ese tema, ¿vale? Así que, si bien no podemos decir que WordPress sea inseguro y como os digo, tomando unas medidas muy sencillas podemos hacer que nuestro WordPress sea totalmente seguro, aquí tenemos que darle el premio a Drupal por la dedicación y el foco que pone en la seguridad de su plataforma, ¿vale? Y quinto aspecto, el precio. Recordemos que los dos CMS son gratuitos, son de código abierto y son gratuitos. Por tanto, aquí, como costes directos, solamente tendremos que contar con el registro del dominio, evidentemente, del sitio web, y con el hosting. Pero usar la herramienta en sí no supone más coste. Ahora bien, si compramos plugins de pago, plantillas personalizadas de pago, etcétera, esto va a sumar el precio. Donde hay más diferencia es en el contratar desarrolladores. Es decir, desarrolladores de WordPress hay muchos más y aparte es una plataforma más fácil de usar, así que quizás el nivel técnico que necesiten no es tan alto, pero en Drupal, al ser un CMS más nicho y más potente y más complejo, los desarrolladores o empresas expertas en Drupal son muchas menos y por tanto los precios son mucho más elevados. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de plantear un proyecto web con WordPress o con Drupal. Por lo tanto, los aspectos en los que WordPress gana por encima de Drupal son la facilidad de uso, la capacidad de personalización y el precio. WordPress es un CMS fácil de usar, tiene una comunidad de usuarios muy grande y es sencillo, con algunos medios y con cierto soporte, crear cualquier tipo de página web, desde un blog sencillo hasta incluso páginas web complejas, añadiendo funcionalidades a través de plugins o de programación y tocar código. Por otro lado, ¿en qué aspectos Drupal gana por encima de WordPress? Pues en la seguridad y en la potencia o rendimiento. Y de hecho es que Drupal es un CMS que es muy robusto, es muy potente y que sí que es cierto que necesita conocimientos técnicos más avanzados, pero si tenemos esto, tenemos el soporte necesario, podremos ser capaces de crear sitios web muy complejos, con funcionalidades muy avanzadas y que cumplan los requisitos de seguridad más elevados. Si comparamos WordPress y Drupal, me parece que hay una tercera opción que es muy interesante y que tenemos que considerar cuando estamos haciendo esta comparación, que es el CMS Hub de HubSpot. El CMS Hub de HubSpot es ideal para aquellas empresas que quieran crear un sitio web, una página web pensada para implementar una estrategia de marketing y ventas y para conseguir clientes. Y de hecho, nos encontramos que muchísimas empresas que crean un sitio web y que están planteando que si WordPress, que si Drupal, tienen esta finalidad en mente y acaban teniendo que instalar muchísimos plugins, muchas extensiones, integrando muchas herramientas para hacer que todo esto funcione. Pues bien, el CMS Hub de HubSpot nos permite, aparte de crear un sitio web completo y muy potente, también añadir todas las funcionalidades de ventas, de marketing, de servicio que ofrece HubSpot en la misma plataforma. Por lo tanto, reúne un poco lo mejor de las dos alternativas que hemos visto antes, ¿no? Es muy fácil de usar, de hecho está pensado para aquellos equipos
de marketing o de ventas que no tengan soporte técnico o no quieran tenerlo, que no quieran depender de desarrolladores. Y aparte hay mucha documentación y muchos cursos y tutoriales para aprender a usar la herramienta. Es muy potente, es capaz de procesar miles de visitas, de peticiones, de hacer funcionalidades muy avanzadas. También es flexible, es muy personalizable, es muy seguro. HubSpot se encarga 100% de la seguridad, de tener el software actualizado, no tienes que hacer nada. Y luego el precio. Sí que es cierto que no es una herramienta gratuita. De hecho, de las tres es la única de pago. Tiene un precio aproximado a fecha de grabar este vídeo de 200 euros mensuales en la versión Pro. Pero si tenemos en cuenta los costes de alojamiento, los plugins de pago, que si necesitamos un programador, cualquier coste adicional que tendremos irremediablemente si usamos WordPress o Drupal, en este caso no lo tendríamos porque está todo incluido. Así que, bueno, sí que el precio de la herramienta es distinto, pero si contamos el precio total del proyecto web, veremos que HubSpot incluso nos puede salir mucho más barato que otra de las dos herramientas y tener que invertir muchísimas horas del equipo integrando herramientas, recopilando datos, etcétera, mientras que HubSpot se encarga de todo esto por ti. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Hemos visto como tanto WordPress como Drupal son CMS excelentes, los dos son líderes y realmente no hay uno mejor que el otro, solamente que quizás son más ideales en distintos contextos. Si queremos crear un sitio web fácil de crear y de actualizar y a un precio accesible y bueno, que tampoco tenga unos requisitos muy complejos, WordPress es una gran opción. Por otro lado, si tenemos requisitos de funcionalidades, de potencia, de rendimiento, de seguridad mucho más avanzados, Drupal puede ser la opción a considerar. Y luego, si estamos pensando en crear un sitio web para atraer y conseguir clientes, HubSpot es una tercera opción que es muy interesante y que reúne un poco de los mejores aspectos de los otros dos. ¿Vale? Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido. Evidentemente, si quieres ampliar la información, quieres leer un poquito más, pues puedes mirar el artículo que hay en la descripción del vídeo. Y nada, si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo de estos temas, no dudes a suscribirte en nuestro canal. Hasta la próxima.